Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast, Proyecto 413. Hoy con una invitada muy especial, la hermana Alba Mora, quien estará contando su testimonio, quien nos estará contando acerca de su historia y el poder de Dios en su vida y en su familia. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Bien, Dios te bendiga, hermana Claudia. Amén, Dios la bendiga. Qué bendición poder estar aquí con ustedes, poder compartir algo de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia. De verdad, muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Me alegra mucho tenerla aquí por fin, después de tanto planearlo, después de tanto tiempo, por fin estamos aquí, me alegra mucho. Sí, así es. Bueno, para iniciar quisiera preguntarle qué recuerda de su infancia, para que nos dé como datos así, nos podamos acercar como a su historia, que puede contarnos que recuerde de su infancia, dónde creció, dónde nació. Bueno, yo te cuento, hermana Claudia, que tuve una infancia hermosa, gracias a Dios. Dios me bendijo con una familia maravillosa. Tengo a mi papá, mi mamá, están vivos. Somos 5 hermanos. De esos 5 soy la tercera, la del medio. Tres mujeres y 2 varones. Bueno, por la gracia de Dios todos somos cristianos, todos le servimos al Señor. Y bueno, de mi infancia recuerdo mucho. Yo vengo del campo, diría montañera de pura cepa. ¿Dónde nació, hermana? Soy amalfitana, Amalfi, Antioquia, un pueblito como a 4 horas de Medellín, más o menos. Gracias a allá tuve como mi mayor tiempo. Vivíamos en una finca, la finca de los abuelos. Recuerdo de ese tiempo, una infancia hermosa, porque bueno, gracias a Dios tuve unos papás que estuvieron para nosotros todo el tiempo. O sea, yo diría que comparando las infancias de hoy día, yo tuve la mejor. Sí. Sí. Algo que recuerdo mucho de mi niñez es que vivíamos como en un plancito y había una lomita y mi papá llegaba muy cansado de trabajar y él nos había hecho como de una tabla, había hecho como una canoita y él le echaba por debajo cebo, manteca o algo así y nos montaba desde arriba y nos veníamos todos en esa tabla, eso sí, frenábamos con el cuerpo. Pero papá sacaba el tiempo y por jugar con nosotros, era como los juegos que teníamos. Y todos estábamos a las 4 o 5 de la tarde esperando que mi papá llegara para que nos vamos a jugar a tirarnos de la loma. O sea, era muy bonito, son cosas que como que lo marcan a uno, ¿no? Lo recuerdo mucho. Luego que salimos del campo, tendría yo como 11 años. Mis hermanas son mayorcitas. La economía de mi familia, bueno, era muy difícil. A mi papá le tocó irse a trabajar y algo que a mí me marcó mucho es que debido a la economía, yo tendría por ahí unos 7 añitos, mi hermana mayor como unos 11 y la que le sigue por ahí 9 añitos, y a todos nos tocaba trabajar, a todos. Desde esa edad. Desde ese, todos. sí, los 2 varoncitos de casa, entonces nos tocó a las mujeres trabajar. Y yo, que era como la menor de las mujeres, tenía 7 añitos, yo recuerdo que mi mamá le tocaba levantarse como a las 2 de la mañana y hacer quesito. Quienes sean paisas saben cuál es el quesito paisa. Y eso lleva un proceso, no es la cuajada ni el queso normal, sino un quesito especial. Y ella se levantaba, hacía quesitos y a eso de las 5 de la mañana nos estaba parando a las 3 mujeres y nos decían, bueno, no sé si recuerdas esas canastitas que uno que echan ahí las cositas en el mercado y todo. A cada una nos tenía una canastita y nos echaba de a 15 quesitos, 15. Y era todavía siendo oscuro en la madrugada y nos decía, bueno, se van a vender estos quesitos y a las 7 las espero acá en la casa. Yo no sé, a mí eso me marcó porque yo recuerdo que mis hermanas y yo a oscuras salíamos hasta con miedo, pero nos tocaba. Eso ya era en el pueblo. Eso fue en el pueblo, sí, ya después que salimos de la finca y salíamos, entonces como éramos 3, entonces una cogía para una cuadra, la otra para la otra y la otra para la otra, y decíamos, a las 7 en punto nos encontramos aquí mismo, hayamos vendido o no hayamos vendido los quesitos. Y todas salíamos por todas esas cuadras en esa oscuridad,
gritando quesito. Ay, no. Y mira que en mi caso, como yo era la menor, pues claro, yo era una niña muy pequeñita. Sí. Entonces, obviamente yo me imagino que mi voz se escuchaba muy pequeña y la gente salía. La gente se asomaba por las ventanas, como los que madrugan a trabajar, y me llamaban y me decían, niña, ¿y usted qué hace por acá vendiendo quesito a esta hora? Y yo les decía, no, yo le estoy ayudando a mi papá y a mi mamá. Entonces la gente como que le daba pesar y me compraban muchos quesitos. Era la que más vendía. Yo era la que más vendía, sí. Y a las 7 o la que primero terminaba se regresaba a su punto de encuentro y ahí nos encontramos. Llegábamos a la casa corriendo, ahí mismo a bañarnos y a las 8 teníamos que ir a estudiar. Y esa era como una rutina diaria. Pero fue la forma en que pudimos ayudar a nuestros padres. Entre las 3 salíamos, vendíamos los quesitos, mi mami los hacía, mi papá ayudaba, todo. Entre todos mi papá no nos pudo ayudar a vender los quesitos porque en ese entonces él le tocaba salir a vender mercancía a los pueblitos. Antes no es como ahora que bueno, o no sé si todavía existan los cacharreros. Mi papá era un cacharrero. Entonces él se iba y como no existían los celulares se podía perder 15, 20 días y uno no sabía nada de él. Entonces mientras que papá regresaba, a nosotros nos tocaba resolver con el quesito. Entonces fue algo que nos marcó. Yo personalmente, a mí nunca se me olvida. Y yo con los hijos míos, yo tengo 2 niños, bueno, 2 niños, ¿no? Tengo 2 hijos y yo a ellos siempre les cuento, siempre les digo lo difícil que fue, pero Dios como nos ha bendecido, como Dios nos ha sacado adelante, lo que Dios nos tenía preparado, que ha valido la pena cada cosa que hemos hecho. Gracias a Dios estando ahí en el pueblo, mis papás conocieron al Señor y estando ahí en el pueblo se entregaron, fueron fieles al Señor y nos criaron prácticamente, nos criaron en el Evangelio a tal punto de que todos le servimos al Señor. Somos 5 y todas 5 le servimos al Señor. Contamos con la bendición de tener en la familia a mi hermano Jorge, es pastor en Canadá, en Toronto, mi hermano Wilton en Medellín, mi hermana Luz Medis está en Medellín y mi hermana Luz Daria en España. Todos, gracias a Dios, somos cristianos, sí, porque tuvimos unos padres que nos inculcaron principios, temor a Dios. Y bueno, antes que nada también el amor de la familia fue muy importante, que aunque habían circunstancias difíciles, siempre hubo mucho amor y temor de Dios. Cuando estábamos allá en la finca, llegó un predicador del Evangelio. Antes pasaba mucho eso, que los predicadores se iban por los montes a predicar, a meterse en las fincas. Eso pasó en mi familia. Llegó un predicador con una corneta, el pastor se llama Bernardo Gil, aún es pastor en Medellín, fue nuestro primer pastor. Y él llegó allá como al límite de donde es la finca de mis abuelos y a la finca de todos, porque era todos. Llegó y quería predicar el Evangelio, el que lo recibiera. Entonces a mi mamá sí le llamó la atención, entonces lo invitó para la finca de nosotros, para el espacio de nosotros. Y él estuvo allá predicando el Evangelio, donde mi papá y mi mamá, todos 2 atendieron, les gustó. Hubo un momento que nos ofrecieron compra por el terreno, el lugar, y no queríamos salir porque mi papá era lo que sabía hacer, era eso, trabajar el campo. A Dios gracias, ya contábamos con el apoyo del pastor que estaba en el pueblo y él nos dijo, no, vénganse por acá y más bien se congregan. Todavía no eran bautizados mis padres, eran apenas simpatizantes y el mismo pastor nos ayudó a buscar una casita. Dios que se la sabe todas, mire Dios tan tremendo, Dios que se la sabe todas en esos días, con lo que le dieron de la finca de mi abuelo, papá logró comprar como una casita muy abandonada, muy acabadita, llovía más adentro que afuera. Pero lo importante era que teníamos dónde meternos, éramos 7, imagínate. Entonces sí, llegamos allá y no teníamos de qué vamos a sobrevivir si mi papá solo sabía trabajar el campo. Entonces, mire, o sea, suena raro y todo, pero en esos días mi papá jugaba el chance. Y esos días jugó el chance. Y jugando el chance se lo ganó, no era mucho, pero con eso arrancó. En esos días apareció un hermano allá a la iglesia, él era el cacharrero, él le dijo, ¿qué está haciendo? Él le dijo, no estoy haciendo nada. Entonces le dijo, no, vámonos a vender mercancía por todos estos pueblitos, que usted aprende y con esto sobrevive. Y sí, así fue.
Dios fue enviado por Dios. Ese hermano se fue y en ese tiempo fue que nos tocó ponernos a nosotras a vender quesitos, mientras que mi papá aprendía a hacer otra cosa diferente que trabajar la tierra. Y mi hija, pues sí, papá empezó y despegó, vino a despegar con esto de la mercancía como por ahí a los 6, 7 meses. Ya le empezó a ir bien, porque la bendición de Dios no se dejó esperar también. Papá y mamá se bautizaron, empezaron a ser fieles a Dios en lo que les corresponde, en sus diezmos, en todo. Y rapidito Dios empezó a bendecir a mi papá, ya nos tocó después parar de vender quesitos porque ya mi papá tenía cómo sostenernos. Dios que siempre está en el asunto y en el proceso, siempre está en la situación difícil y como dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén, amén. Y ya de ahí, ¿cuánto tiempo pasó hasta que usted ya se casó? Bueno. Salimos de ahí, del campo al pueblo, como a los 11 años. Entonces me casé a los 15, casi 16 añitos. Me casé con un buen hombre, gracias a Dios. Escogí al mejor porque definitivamente era el hombre que Dios tenía para mi vida. Algo muy peculiar que mi mamá nos enseñó desde que éramos unas adolescentes. Entré a la adolescencia, inmediatamente mi mamá empezó a decirme, ella tenía por costumbre, desde que conoció al Señor, como éramos 5, nos arrodillaba todos en las camitas, en las noches. Vamos a orar. Y cuando íbamos a orar, ella a las 2 mayorcitas era una oración diferente que a nosotros 3 que éramos los menores. Pero cuando yo ya empecé a crecer, ya me metió en las oraciones de las adultas, supuestamente las adultas, las mayorcitas. Y en la oración yo vi que empezó a decir, Señor, gracias te damos, Señor, guarda a mi esposo. Entonces yo que como que guarda a mi esposo. Yo con 11 años, guarda a mi esposo. Entonces yo paré y le dije, ma, ¿cuál esposo? Se equivocó. Entonces dijo, no, usted se va a casar algún día. Y cuando usted se vaya a casar, usted necesita un buen hombre, un hombre temeroso de Dios. Entonces desde ya vamos a orarle a Dios para que Dios le guarde su esposo donde quiera que esté, que sea un hombre temeroso de Dios, que le sirva a Dios, que lo ame a Dios. Ay, yo, bueno, al principio me sentía muy extraña, pero desde los 11 años venía orando por mi esposo. Claro, cuando llegaba el momento de conocer a mi esposo, yo venía orando mucho tiempo por él. Y nosotros fuimos criados en esta cultura de que no hay relaciones antes del matrimonio ni nada de esto, porque la cultura cristiana es muy diferente a la cultura no cristiana. Entonces, claro, cuando lo conocí a él, sí, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ama a Dios y muy respetuoso. Y él vino con todos los juguetes. El hombre vino con todos los juguetes. De una vez me dijo, yo quiero servirle al Señor, yo no quiero novia, yo quiero una esposa, una mujer que tema a Dios. Bueno, me gustó mucho que era un hombre muy decidido, muy claro en lo que quería. Y sí, nos hicimos novios el 24 de diciembre y el 24 de febrero nos casamos. Rápido, fue rápido. 2 meses, 2 meses, a los 2 meses nos casamos. Y precisamente hoy es 12 de febrero, el 24 de febrero cumplimos 29 años de casados. 29 años ya. Estamos aquí a 12 días, sí, a 12 días de cumplir 29 años de casados. Y fue una bendición, ha sido un regalo de Dios para mi vida él, porque de verdad desde que estoy con él ha sido mi pastor. Eso tenemos de servirle al Señor porque él ha sido mi pastor, él ha sido el pastor. Él es el pastor que duerme con esta oveja. Es decir, él desde el principio sabía que quería Mira, algo tan bonito que me gustó mucho de él. A ver, cuando yo lo conocí a él era policía. Él trabajaba en la Sijina en Medellín. Estábamos ahí en Medellín cuando ya estábamos casados. Y él siempre, desde que éramos novios, él me dijo algo muy particular que me dijo, vea, yo le voy a pedir un favor. Primero me echó el cuento que le echan los hombres a las mujeres, ¿no? Bueno, que que no sé qué. Después me dijo que si quería ser su novio, pero que él quería era una esposa, no una novia, pero que antes de eso quería que le fuera sincera, que si yo
que si a mí me gustaba el ministerio, que lo aceptara, pero que si no me gustaba el ministerio, que no le fuera a hacer ese daño, porque él sí amaba el ministerio, que él actualmente no era pastor, pero él sabía que iba a ser un pastor y que él necesitaba una mujer que lo apoyara en el ministerio. Obviamente pues yo era una niña de 15 añitos, yo pues nunca había pensado ni siquiera ser esposa de pastor, pero como él me gustó, entonces yo decía, a mí me encanta el ministerio. Bueno, pero en ese momento no pensé, ¿sabes qué pensé yo? Realmente, yo pensé, pues, un policía. Yo lo había armado hasta los dientes. O sea, tenía armas, radio y todo. Yo, es que aspirando a ministerio. Yo de aquí a que él deje de ser policía, han pasado por ahí 10 años y yo ya quiero ser esposa de pastor. ¿Y cuánto tiempo pasó? No, un año. Al año. Nos casamos, no, ni un año, a los 6 meses. A los 6 meses nos estaba llamando el pastor, que nuestro pastor era el hermano Juan Ángel Ríos. Él era el pastor en Santander, en Medellín, en el barrio Santander. Y él era nuestro pastor, él nos casó y casualmente a ambos nos bautizó, a mí en el pueblo y a él en la ciudad. Pero fue el mismo que nos bautizó. Y cuando a los 6 meses nos va llamando para enviarnos a servirle al Señor en Venezuela. En Venezuela, yo no lo podía creer, o sea, para mí fue una sorpresa, pero mira que algo que me llamaba mucho la atención y que sí me asustaba a mí cuando yo ya estaba recién casada con él, porque yo cuando me casé con él, yo dije, sí, él sí iba a ser pastor, pero por allá, lejos. Cuando me caso con él, a él le iba muy bien económicamente, gracias a Dios. Él trabajaba en ese entonces con el gobierno, que era la policía, y con la gobernación, porque era escolta del gobernador de ese entonces. Entonces recibía sueldo por lado y lado, entonces le iba muy bien. Entonces, pues yo feliz, ¿no? Claro. Yo feliz y bueno, gracias a Dios económicamente ya había pasado ese tiempo de tanta escasez y bueno. Y algo que me llamaba la atención era que él llegaba a la casa con su sueldo y en vez de pues estar alegre, contento, qué sé yo, llegaba y tiraba la plata ahí a la cama y se tiraba de rodillas y se pegaba a llorar. Entonces yo una vez le dije, ¿pero por qué? O sea, yo no lo veía alegre, yo lo veía era triste. Entonces un día le dije yo, ¿pero por qué llegas triste? ¿Por qué no te alegras? Y mira cómo te ha bendecido el Señor, mira que cuántos quisieran ganarse esto. Y entonces él llorando me dice, no, Alba, es que yo no quiero plata. Yo cambiaría todo esto porque Dios me diera la oportunidad de servirle así sea con una sola ovejita, de poder ir a predicar el evangelio en cualquier lugar, que no me dé plata, pero que me dé la oportunidad de servirle al Señor. Y yo entre mi tambo. Pero era porque era él quien en ese entonces, él tenía de verdad el llamado, él tenía eso que lo quemaba, él no podía ver, era algo tan increíble que él veía que venía un pastor a predicar y él ahí mismo se lo llevaba para la casa. Como te digo, la economía era buena, entonces él tenía ese closet lleno de trajes, zapatos y todo, porque le daban la dotación y todo. Entonces tenía lleno de todas esas cosas y casi cada predicador que iba allá, que de pronto estaba en un pueblito, que estaba pasando economía difícil, se lo llevaba para la casa. Y cuando llega, les abría el closet, escoja los trajes que quiera, pastor, llévese los zapatos que quiera. Entonces, en una ocasión, se iban a llevar un traje que a mí me gustaba mucho para él. Y yo, ¿pero por qué le vas a regalar ese? Y yo calladito por un ladito, yo ese no. Me dijo, no, Alba, es un siervo de Dios. Y si él puede hacer lo que yo no puedo hacer, que se lleve los trajes que sean necesarios. Era como un deseo de llenar eso, y eso a mí me llamaba mucho la atención, y yo creo que eso lo vio Dios. Eso lo vio Dios, porque no pasaron ni 6 meses y ya estábamos saliendo a la obra. Pero él, como te digo, él era el que tenía como ese llamado, ese deseo de servirle al Señor. Yo no. Claro, yo era una niña, una adolescente. Todavía, estamos hablando que todavía tengo 16 años, claro, imagínate. O sea, yo era una adolescente. Y entonces, cuando los pastores nos dicen que vamos para Venezuela a servirle al Señor, ay, yo me pegué a llorar. Yo me asusté, la verdad, me asusté. Es que es un cambio bastante grande. Total. Primero, entrar al ministerio, ¿cierto? Que es algo con lo que usted todavía no contaba. Y segundo, en otro país. No, y todo. Mira, era una niña, era una adolescente. Me estaba estrenando como esposa, ahora como esposa de pastor. Ahora estaba saliendo del país.
Y aparte de eso, ya estaba embarazada de mi bebé. O sea, también como madre, o sea, eran muchos cambios para mi vida. Ya estaba esperando a su primer Ya hijo en ese momento. al niño Andrés. Entonces, claro, cuando nos dicen que sí, que para irnos para Venezuela, yo lo que hice que me puse fue a llorar, pero no de la emoción, del susto. Del susto, claro. Y me fui fue para donde mi mamá, y yo, mamá, ¿sabes qué pensé yo? Yo qué le voy a enseñar a una anciana. Yo con 16 años, que si viene una anciana, una mujer de 60, 70 años a pedirme un consejo, ¿qué le puedo aconsejar yo a una mujer así? Yo pensé ahí mismo fue eso, ¿yo qué le puedo aconsejar? ¿Qué experiencia tengo yo? Y mi mamá muy sabia me dijo, no hija, si Dios la escogió, Él la va a capacitar. Porque Dios escoge es para capacitar. No se preocupe que si Él la escogió, Él le va a dar la capacidad, Él le va a dar la sabiduría. Y esas palabras de mi mamá me tranquilizaron. Y sí, nos fuimos para Venezuela. Allá llegamos. Fue un proceso difícil. Llegamos en el tiempo que fue el hermano Carlos Gómez, el misionero, el que es actualmente misionero en México. Él actualmente está allá de misionero y allá duramos en Venezuela 20 años. 20 años allá tuve mi niña también, Estefania es venezolana. Y fueron muchas experiencias lindas que Dios nos dio allá. Es más, yo nunca pensé que íbamos a volver a Colombia. O sea, porque pues como salimos allá, entonces pensamos que ahí íbamos a quedarnos. Pero bueno, Dios sabe cómo hace todas sus cosas y al transcurso de los 20 años que vivimos muchas experiencias que ya te estaré contando, Dios permitió que regresáramos aquí a la tierra y aquí estamos. Con la ayuda de Dios. Sí, así es. Ha sido Dios quien nos ha llevado, nos ha traído, Él ha sido el quien ha movido todo para que estemos donde estemos en este momento. ¿Fue difícil iniciar allá con la obra? Muy difícil. ¿Cuál fue la primera experiencia que usted dijo, bueno, que fue como un choque en ese momento de decir, esto es el ministerio, esto es la obra? Ve, te cuento. Recién llegamos allá, fue que un pastor de Venezuela vino a la iglesia donde estábamos nosotros ahí en Medellín y en una prédica dijo, bueno, que en Venezuela había necesidad de obreros, ¿qué tal? Entonces el pastor nuestro habló con él y él le dijo, no, yo soy un directivo allá, si aquí usted tiene algún hombre, mándemelo que yo lo acomodo allá la obra apenas está empezando. Ahí fue donde hablaron con nosotros. Cuando llegamos allá nos llevamos la sorpresa que el hermano que había venido aquí no era un directivo, era un pastor más, no tenía ningún cargo, no tenía nada. Ya mi esposo había renunciado, ya habíamos vendido todo, ya teníamos todo listo para irnos. Cuando nos damos cuenta que no, que él es un pastor más y que vamos es como bajo la administración de él, no nos va a ubicar como pastores en ningún lado. Ay Dios. Bueno, sin embargo el hermano le dijo a mi esposo, no, véngase y me ayuda aquí en la iglesia donde yo estoy. Llegamos allá, se llama Nueva Bolivia, del estado Zulia. Un calor impresionante. Ay, Dios mío, para empezar, un calor impresionante. Y ahí estuvimos cuando nos... allá es que como un pueblo o una ciudad. Un pueblo, Nueva Bolivia es un pueblo. Un pueblo. Llegamos a un pueblito de Nueva Bolivia, sí, eso es del estado Zulia. Y llegamos ahí, creíamos pues como uno viene de Colombia, de la iglesia donde salíamos era una iglesia como de 700, entonces uno va con esa idea. Cuando llegamos allá, la iglesia es que ayudantes del pastor, una iglesia como de 15. Ay. Y nosotros, está en la iglesia, ¿y qué le vamos a ayudar al pastor? Pero era como la forma del hermano ya no poder retratarse, sino querer ayudarnos, pero no lo hizo de la forma que era. Bueno, lo cierto del caso que eso fue un proceso, porque fuimos como sin la vía que era contactarse con el misionero, que era el hermano Carlos Gómez, sino que fue como en contra de la voluntad de él. Él ni sabía que existíamos, el hermano misionero. Resulta que ya el pastor que nos llevó ya habló con el misionero dijo, no, nosotros no tenemos dónde acomodarlos, pero ya nosotros estábamos allá. Eso fue un proceso muy difícil porque ya estábamos ahí, ya habíamos vendido todo, ya no teníamos trabajo, ya todo. Entonces el pastor nos dijo, no, quédense en la casa, que el misionero les abra un campo. Y nosotros, es más, nos encontramos con el misionero en varias ocasiones y él nos dijo, no hay dónde.
yo les aconsejo regreses. Y nosotros como nos vamos a regresar como... Sí, y si ya que habían vendido todo, bien. No, y que es como una derrota. Sin embargo, allá pasamos unas situaciones muy difíciles que pues de humillaciones, de necesidades. Ya llegó el punto de que hubo un día, por ejemplo, mi esposo iba a hacer cultos a un lugar que queda como a 2 días de camino. Entonces él se iba 2 días y regresaba en 2 días. O sea, eran 4 días. Y se fue y no había nada para comer en casa. Y entonces, ya para ese entonces, ya había pasado el tiempo, yo ya había tenido mi bebé. Y tenía mi bebé de brazos y lo estaba amamantando. Y él se fue y ya no había comida, no había nada. Y entonces yo le dije a él, amor, ¿y qué vamos a comer el bebé y yo? Entonces él me dijo, mija, Dios proveerá. Y yo, Dios mío, bueno, Dios proveerá. Mija, y son 4 días, ¿no? El primer día, el segundo, yo solo le daba pecho. Ya llegó un momento que yo ya no aguantaba. Y yo me tocó ya salir a porque no había ni sal en la casa. Con decirle que ni sal, ni aceite, ni nada, nada. Mija, habían unos palos de mango. Unos palos de mango. ¿Y para qué tengo esos mangos, mija? La que pone el niño en el corral y me sube esos palos de mango. Y bajé por ahí 2 baldados de mangos. Verdes, todavía ni maduros. Y eso sí, a comer mangos se dio. Comí mangos por 3 días seguidos. De desayuno, almuerzo y cena, desayuno, almuerzo y cena, desayuno, almuerzo y cena. Ya llegó un momento que yo ya no podía ni abrir la boca. Yo no podía ni abrir la boca porque como que el esmalte dental como que se destempló los dientes. Horrible. Yo no podía ni hablar debido a que no había más nada que comer, tocaba comer eso. Bueno, cuando llegó mi esposo, gracias a Dios ya venía con la provisión. Gracias a Dios. Pero son cosas que como que uno dice, Dios mío, después de venir de tremenda abundancia, empezar a pasar eso es como a pagar un precio. No, y más en esa situación porque pues yo siempre he pensado que uno solo o con una pareja, uno incluso las cosas se las puede tomar como una aventura. Eso. Pero con un hijo, no. Ya es otro cuento, eso es otro muy diferente. Precio, sí, así es. Eso, esa es la situación, que ya con el bebé ya era muy difícil. Habían unos zancudos que parecían helicópteros. En serio, una cosa impresionante. Bueno, yo ahí empecé a sentir que estamos pagando el precio. O sea, queremos servirle al Señor y hay quienes creen que no, servirle al Señor es ya. Póngame en una iglesia grande y ya, y con todos los privilegios. No, hay que pagar un precio. Por eso yo siempre he dicho que quien quiera servirle al Señor por dinero, no aguanta. Claro. Porque está mal enfocado. Y bueno, después de eso, como para cortar la historia, cuando ya definitivamente vimos que como que no nos van a ayudar a ponernos en ningún lado para servir, decidimos regresarnos. Cuando nos vamos a decidir para acá, ahí sí el misionero sí nos llamó. Y ahí dijo, no se vayan. Le decían a mi esposo, Paisa, no se vaya. Y él dijo, no, hermano, ya. O sea, como que ya mi esposo se agotó, se cansó de vernos pasar necesidad y todo, y él todavía salía activo aquí en la policía. Él podría retomar su trabajo. Mija, cuando nos vamos a regresar, cuando el misionero que no se vaya, bueno, para cortarte la historia, nos abrió un campo en un lugar que se llama Santa Lucía del Llano. Yo diría que es como la escuela de todos los pastores. Actualmente, hasta el sol de hoy, con los hermanos que vienen de Venezuela, siempre dicen que el lugar sigue siendo igual. Y Santa Lucía del Llano es del estado portuguesa, es como los llanos de Venezuela, pero es un caserío. Llegamos a ese caserío, allá Dios se glorificó de una manera impresionante, allá vimos la mano de Dios, porque imagínate que cuando nos posesionaron, nos entregaron fue 4 hermanitas, 4 hermanas, y nos posesionaron en un salón 4x4, sin piso, sin puertas, sin ventana. Y el misionero nos dice, es que ¿y estos son todos? Nosotros, pues usted el que sabe. ¿Ahí cuánto tiempo ya había pasado desde que se fueron de acá? Había pasado como 1 año y medio. Año y medio. Más o menos.
Y sí, porque estuvimos como en ese proceso como un año y pico, sí. Mi hija, cuando sí, nos posesionaron allá en Santa Lucía, un caserío, te estoy diciendo, un caserío que es como una cuadra, eso es todo. De resto no hay más nada. Había una sola tiendita, no había colegio. Es como una vereda acá, ¿una vereda? Pero es que una vereda es muy grande. No, sí, un caserío. Es un caserío. Yo creo que si habían 30 casas son muchas, ¿sí entendés? Y de resto era campo, y no había transporte. De donde es Santa Lucía a la entrada principal donde pasa el transporte hay que caminar 14 kilómetros. Si uno no tiene transporte, tiene que caminar 14 kilómetros. Entonces llegamos allá, pero como veníamos de pasar un proceso tan difícil de ayudantes del otro pastor, nosotros nos sentíamos en la gloria. Nosotros nos sentíamos felices, bueno, estábamos en un palacio. Llegamos allá, cuando vamos a la casa pastoral, era la habitación que te digo, 4x4, sin piso, con relleno de piedrita, sin puerta, sin ventana. Y nosotros, ¿y ahora dónde vamos a dormir? Solo llevamos la maleta. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí mismo mi esposo lo primero que hizo fue que se fue para el monte y buscó guadua. Eso, guadua. Y hizo varios palitos, hizo como una reja en la ventana, ¿no? Y yo llevaba sábanas, tapamos con sábanas. Y la puerta, como vamos a encerrarnos acá. Había una lata de zinc por allá en un solar. Ay, Dios mío. Y en esa lata de zinc él le hizo como un cuadro con la misma madera y esa fue como la puerta. Y bueno, y ahora la cama, porque necesitábamos en qué acostarnos, era un relleno de piedra. Mi hija, cuando Dios que se las sabe todas, y yo digo que Dios permitía todo eso, era como para probar qué tanto deseaba y de servirle al Señor, porque si viene de una vida tan abundante, en este caso que le iba tan bien económicamente, a esto otra vez, a ver si hay amor por el ministerio aguanta y si no, cierto. Mi hija, cuando sí, la única tiendita que había, cuando vemos que le trajeron una nevera de esas de Coca-Cola, de esas grandes, y venía con el cartón. Adivine qué era el cartón. La cama. La cama. Llegó la cama. Llegó la cama. Mi hija, ahí mismo Rolando se le fue derechito a ese señor. Señor, ¿usted qué va a hacer con este? Se presentó. Yo soy el que va a vivir acá, soy el pastor, se presentó de una. Era la única tiendita que había, vendían 4 cositas ahí. Y entonces, ¿usted qué va a hacer con este cartón? No, que lo va a botar. ¿Será que usted me lo regala? Claro, llévese lo que... Mi hija, la cama de nosotros. Eso como es grandote, apenas era para los 3. Y sabanitas, y yo siempre acostumbrado mi ropa interior, cargarla como en cojincitos, así. Entonces los cojines que eran las almohadas eran la ropa interior. Mía. Y así arrancamos. No tenía estufa, no tenía un ventilador, no tenía un colchón, pero estábamos felices. Lo extraño de todo eso era que estábamos muy contentos, estábamos muy felices. Y algo que yo le pedí al Señor el día que el pastor oró por mí, por nosotros, que el misionero ya nos dejó como pastores de ese lugar, que era nuestro primer lugar. Yo vi ese pueblito, yo vi ese problema para entrar, yo vi la habitación y yo dije, no, yo no voy a aguantar. Yo lo pensé, pero yo nunca se lo dije a mi esposo. Pero cuando el hermano hizo la oración por nosotros como pastores, yo lo único que le pedí al Señor fue que me diera carga, que yo quería sentir lo que estaba sintiendo mi esposo, para que no me fuera difícil. Yo, Señor, usted sabe que yo no quiero ser un tropiezo para él, y yo quiero sentir esto que él está sintiendo, este deseo que no le importa dejar todo por amor a las almas, por amor al servicio. Entonces yo quiero sentir lo mismo. Y fue tan increíble que en esa oración que hizo el pastor, el misionero, es como si me hubiera echado encima ese pueblito. En serio, lo que yo sentí es como si me hubiera montado ese caserío aquí en el hombro. Como que ya todos dependen de lo que yo les hable, de lo que yo les predique, de lo que yo les... ¿Sí me entendés? Como esa sensación. Sí. Ahí sentí yo carga por las almas, sentí que no me importa, aguantame, con tal de que un alma se arrepienta, con tal de que alguien venga al culto, con tal de que nos escuchen. Ahí vi yo que Dios me puso el deseo de servirle al Señor como lo tenía mi esposo,
porque si él no hace eso, yo no hubiera aguantado, no hubiese aguantado, no hubiera podido soportar, digámosle así, ese tiempo de quemar esa etapa, de probar finura, digámoslo así, de ver de qué estamos hechos en ese sentido del servicio a Dios y si hay amor por las almas o no, porque si uno va tras de dinero, como te digo, hoy día muchos dicen, no, yo quiero ser pastor, yo quiero ser esposa de pastor, se ve mucho en las muchachas, no, yo quiero ser la esposa del pastor, porque de pronto ya pueden verlo a uno bien entaconado, bien arreglado y todo, pero no saben cuál fue el proceso para llegar a este punto. Claro, ven los resultados en el proceso. Sí, que de pronto ven al pastor ya en un carro o en su casita buena, pero no saben que ya le tocó dormir en piedritas, sobre cartón, que le tocó caminar más de 14 kilómetros con un bebé al hombro, maletas encima. No, simplemente se ve el resultado, más no se ve el proceso. Entonces por eso yo digo, quien quiera servirle al Señor tiene que amar es al Señor, no a lo que trae el servicio a Dios. Y allá vivimos muchas experiencias lindas, que tengo muchas cosas que contar. ¿Ahí cuánto tiempo estuvieron? Ahí en Santa Lucía del Llano estuvimos 4 años y medio en nuestra primera congregación. Dios nos bendijo de una manera exagerada. Dios nos dio el privilegio de poder dejar un templo lindo, casa pastoral, todo construido. Allá ni baño había, gracias a Dios, con sus baños, con todo. Todo encerradito, y un grupo de 36 hermanos bautizados. Dios nos bendijo allá mucho. Allá tuve una experiencia súper extraña. Resulta que Santa Lucía del Llano, como es tan pequeñito, se mueve mucho la brujería. Y mi esposo se iba a los caseríos vecinos a predicar, porque como el caserío ahí era muy chiquito, entonces como para atraer gente de los otros. Salía. Sí, entonces el hecho de él salir a un caserío, se iba hoy, venía mañana, ¿sí me entendés? Para hacer culto esta noche, entonces mañana regresa, por lo que no teníamos transporte. Entonces le tocaba el otro día para poder venirse caminando de día. Eso deseábamos, aunque fuera una bicicleta. Claro. Vea, una bicicleta era una bendición para nosotros. Y ni una bicicleta teníamos. Mi hija, cuando él se iba, empezó a irse, y yo empecé a ver, ya teníamos como la parte de la casa, parte del templo, porque al principio dormimos que en la parte de atrás del templo, como en el altar, mientras que se construía. Ya cuando se construyó la casita, empezamos a construir, mi esposo se iba y empezaron a salirme culebras, así de la nada. Y estaba yo en el lavadero cuando iba a meter así, como teníamos un tanquecito, como la coquita para sacar, cuando pum, caía una culebra ahí. Una culebra. Ay, y yo, ay, poder una culebra, puras mapanaris, no sé si sabes cuál es esa, bueno, son venenosas. Y yo, ay, poder en Jesús, y yo sola. Entonces, debido a esa situación, yo le dije a una de las hermanas que me prestaron a las jovencitas de ella que duerma conmigo, porque me estaba dando miedo por las culebras. Y yo con el niño, no, ¿para qué? La niña le daba más miedo que a mí. Ay, no. Me tocaba cuidar a la niña. Yo la llamé, es que ay, venga una culebra, y se subiera a la cama. No. Bueno, muy chistoso. Lo cierto del caso fue que empezó a pasarme en cosas como que él se va y a mí me salen culebras. Se iba él, y en el baño, en mi baño, de llegar en una noche, yo ir al baño 3-4 veces mato 3-4 culebras. O sea, de al otro día encontrar él, al regresar, 4 o 5 culebras en mi casa. Y eso era muy horrible. Yo ya tenía mucho pánico. Yo ya caminaba con mucho miedo. Bueno, tenía a mi bebé, ya mi niño estaba dando pasitos apenas. Mi hija, un día mi esposo me dice, ¿no será que es que vos estás exagerando? Yo exagerando, se las voy a guardar todas. Yo se las voy a guardar porque yo las mataba y las botaba. Me conseguí un bate de béisbol. Ay, no. Con ese bate las mataba. Con ese bate las mataba Dios todas, mío. mi hija. ¿Era ella o era yo? Claro, no. O mi hijo. Mi hija, y yo las esperaba. Yo apenas dale. Y cuando llegaba el otro día mi esposo, ahí se las tenía todas. Y yo, estoy exagerando, mire. Y él decía, pero por tan raro, a mí no me sale ni una. Y yo no sé, era muy extraño, muy extraño. Sí, era siempre que él salía. Ya llegó un punto que yo empecé a contarlas, tan. A la número 39. Estamos hablando de 39 culebras. Eso era una cosa exagerada.
los hermanos ya decían, ay, hermana, pero eso ya es algo raro, hermana, ni a nosotros nos salen tantas culebras. Bueno, resulta que a la número 39 fue en el día. Yo tenía una matita toda bonita que me habían regalado unos hermanos y el niño apenas estaba caminando. Yo estaba como al fondo de la casa y cuando yo veía en el pasillo, veo al niño que pasa con la matica aquí cargada. Uh-huh. Y entonces cuando él apenas medio hablaba, entonces cuando llega y grita el niño, mami, una colebia. Es que una colebia. Y yo, una colebia, una culebra, me tiro yo de esa cama y salgo corriendo. Y yo, una culebra, y yo, si él me dijo que una culebra, o sea, en la mata. Uh-huh. Mira, y el niño que está soltando la matica, la culebra se está bajando de la matica. Y ahí mismo cayó la porquería esa, cayó enroscada. O sea, yo aprendí que ellas se enroscan para atacar. Uh-huh. Y ahí mismo yo no sé ni cómo hice, yo jalé al niño así duro y yo que lo jalé, la culebra cae allá. Y vea, eso fue como la gota que llenó el vaso. Yo ahí mismo cogí, maté ese animal y yo era matándole y invocando el nombre de Jesús. Yo hay poder en el nombre de Jesús, diablo mentiroso. Tu palabra, Señor, dice que ni plaga tocará tu morada. No entiendo, hay poder en Jesús. Reprendo todo espíritu, toda plaga, toda cosa mala que esté perturbando mi paz. Y empecé fue a reprender. O sea, yo fue como impotencia que me dio en ese momento porque creí que me pudo haber picado a mi hijo. Y me lo picó, claro. Y estamos hablando, es que eran venenosas, o sea, eran serpientes. Sí, entonces, o sea, fue como el hecho de saber que vi un tanto riesgo en mi niño, entonces yo dije, no, hay poder en Jesús ya, esto es una plaga. Y empecé fue a reprender llorando. Y yo, Señor, tu palabra dice, y yo reclamo hoy esta promesa, y en el nombre de Jesús reprendo toda plaga, hasta ese día. Ni una más. Ni una más, ni una menos, mija. Recuerdo que en esos días, en la parte de atrás de donde yo vivía la bruja del caserío y ella era contraria al evangelio. Según nos habían contado las hermanitas que estaban ahí, el pastor que había anteriormente, ella lo había hecho ir, según las hermanas. Uh-huh. Decían, ella se llama Guillerma, la supuesta bruja. Guillerma hizo ir al pastor que había anteriormente y ellos me decían, debe ser que Guillerma le está haciendo algo, pero yo nunca he creído eso, que si yo estoy bien con Dios a mí no tiene por qué hacerme nada, sí. Así de sencillo. Entonces ahí fue cuando yo dije, ya vi eso y yo dije, no hay poder en Jesús, esto es una plaga, esto puede ser enviado por el enemigo, pero Dios tiene poder y el Señor puede reprender cualquier plaga. Y bueno, hasta ese día me salieron las culebras, pero a los días llegó Guillerma que ni me hablaba. Guillerma ni nos saludaba, era totalmente enemiga del evangelio. Llegó Guillerma y me dice, colombiana, me dice así, colombiana, buenos días, y yo, me llamó la atención, y yo, Guillerma, buenos días, ¿cómo estás? Colombiana, aquí le traje un platico de comida. Y yo, ay Dios, aquí le traje un platico de comida, que maté una gallinita para que le dé al chamaquito, o sea, que al niño, que le dé al chamito, que no sé qué, y cómasela. Y ya, bueno, Guillermo, muchas gracias. Yo dije, la recibo y la boto. Cuando me dice no, se va sentando y me dice, cómasela. Ay, no. O sea que quiere verme comerme la comida. Entonces le digo, no, Guillermo, yo ya almorcé, ya estoy, yo la voy a dejar para la cena más tardecito. Me dijo, no, colombiana, cómasela. Yo se la traje calientica, cómasela y dele al chamito. Y yo hasta dentro de mí pensé, esta grosería, ¿qué le echaría a esto? Pero entonces, como yo te soy sincera, yo he aprendido que al diablo no hay que demostrarle miedo, porque él trabaja con el miedo de nosotros. Entonces, ya sí, Guillermo, claro que sí, ya mismo. Me senté, la senté allá y pues saqué la cuchara, el daño y hice una oración y le dije al niño, papi, repita conmigo. Yo he aprendido. Desde mi niñez mis papás me enseñaron que hay que orar por los alimentos y que el Señor los bendice. Mi hija, y empecé a orar. Y el niño, como ya hablaba poquito, yo le repita conmigo y como le iba a dar a él, yo necesitaba que él orara. Y yo, papi, oremos, Señor, gracias por este alimento, bendícelo, Señor. Y empecé, Señor, y ella ahí sentada mirándonos. Señor, bendícelo, Señor, como dice tu palabra, que si comiéramos cosas mortíferas no nos harán daño, así. Bendígalo, Señor, ¿qué tal? Y bendiga ese alimento, listo. Y empecé a comer. Y Guillermo ahí. Y yo le provoco un cafecito. No, ella era ahí como a la expectativa. Y el niño come, yo como.
Pero mira que yo después de que oré ya se me quitó el miedo. Estaba hasta lo más de rico. Estaba rico, tiene buen sazón. Y Guillermo se quedó ahí. Terminó, yo terminé, le lavé el plato, se lo entregué, que Dios la bendiga, Guillermo, Dios la bendiga. Muy rico, que el Señor le multiplique. Para que me traiga más. Le dije yo, ¿cuándo nos va a acompañar a un culto? Y ella se quedaba mirándome, como esperando una reacción. ¿Sabe qué? Eso sirvió para que Guillermo empezara a ir a los cultos. Cuando nosotros salimos de Santa Lucía, Guillermo estaba en doctrina para ser bautizado. Nunca nos dijo qué pasó, nada. Pero a partir de ahí, Guillermo empezó a ir a los cultos y no se perdía un culto. Y nunca les dijo que nunca llevaba nos ese dijo alimento nada, que les dio. Nunca nos dijo nada. La gente nos decía, cuando las culebras, la gente nos decía, Guillermo es la que les está haciendo la brujería para que se aburran y se vayan. Pero si fue eso, no le sirvió, no le funcionó. No le funcionó, porque más bien ya llegó al punto de que ya nos llevaba huevitos, ya nos llevaba cosas, nos llevaba de todo. Ahí pasó como el testimonio de la viejita que le pedía al Señor, que Señor, mándame un mercadito, Señor. Y el vecino de al lado era satánico. Dijo, si lo va a llevar a un mercado para que vea que no se lo mandó el Señor, sino el diablo. Entonces que cuando llegó de la viejita, que llega y le dices que ve, aquí le mandó el diablo. Y dijo, ay, mijo, es que Dios es así, cuando Él ordena, hasta el diablo obedece. Así pasó con Guillermo. A la final se convirtió en una bendición. Pero para nosotros. algo llevaba esa comida, porque algo para tenía que llevar, porque ella tanto, nunca había entrado y ese día se sentó y esperó y a mirar que se y lo a comiera. mirar y que dele al niño y no, nunca pasó nada, nunca nos pasó. Que yo digo que si yo estoy bien con el Señor, a mí eso no me va a tocar. El enemigo no puede tocarnos, no puede acercársenos, o sea, la Biblia dice que, es más, por los alimentos solo hay que bendecirlos, orar por ellos. Por eso es la importancia de orar por todo y en todo momento, porque no sabemos qué estrategia o qué trampa nos tenga el enemigo. Es muy importante. Y bueno, hay muchas cositas así. El Señor permitió que viviéramos allá muchas experiencias. Hubo una ocasión que, como te digo, ahí había mucha brujería. En una ocasión, un vendaval, llovió durísimo, un viento huracanado, y se nos llevó el techo del templo. Habíamos construido y se nos llevó el techo, se nos llevó solo a los de la iglesia. Y claro, los brujos, la gente contraria al evangelio decía, vio, a los evangélicos. Y eso que tienen a Dios. Y ay, Dios mío, nosotros decíamos, Señor, ¿qué pasó? Y yo recuerdo que esa vez, haga de cuenta como que aquí se lleva todo este techo y televisor, todo se nos mojó. Ay. Todo. Y nosotros, Señor, y esto que era un techito que habíamos conseguido de segunda. Que nada, la gente se burló y todo, pero Dios es tan lindo y tan poderoso que como a los 5 días, en menos de 5 días, ya todas las iglesias vecinas se tomaron como eso personal y nos pusieron, fue techo nuevo. Nos pintaron el templo, nos terminaron la construcción. Bueno, eso fue una bendición. O sea, Dios permitió que pasara eso para que llegaran muchas bendiciones. Ahí se cumple lo que dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. En el momento fue muy duro, pero era para eso, porque Dios se quería glorificar y mostrarle a todo el mundo cuál es la iglesia del Señor y cómo es. Allá también nos pasó algo lindo, hermoso, que nos marcó a mi esposo y a mí, fue que cuando allá yo quedé embarazada de Stephanie. Allá es que no había mucha televisión. Se les había mojado. Se nos mojó el televisor. Bueno, ya yo tenía mi bebé como de 2 meses y yo recuerdo que mi esposo se iba a predicar a las iglesias vecinas y le dan las ofrenditas, porque allá donde estábamos no nos entraban diezmos. Allá había mucha, la economía era eran hermanas, ellas no trabajaban sus esposos, entonces lo que nos llevaban era que, por ejemplo, frijoles, plátano, pero económicamente plata, no, entonces él se rebuscaba grabando videos, predicaciones, y se las vendía a pastores, y con eso nos ayudábamos económicamente. Un día se fue a predicar a Caracas y le fue bien,
le fue bien, vendió todos los videos, entonces trajo platica, entonces se fue y compró 3 mercaditos, 3 bolsitas de mercado, teníamos esas 4 hermanitas. A las más pobrecitas que habían de la iglesia, económicamente más escasos, entonces compró 3 bolsitas, 1, 2, 3 y la de nosotros. Resulta que había una hermana que estaba postrada en una cama por artritis, y ella fue la que donó el terreno de la iglesia, es una anciana. Estaba ella y su hija. Eran por ahí las 3 de la tarde, yo ya había hecho el almuerzo, pero ya habíamos repartido los otros mercaditos, a esta hermana no le habíamos dado, por lo que ella tenía otros hijos, pues más posibilidad. Bueno, mi hija, como a las 3 de la tarde llega la hija de ella, María Elena, y me dice: hermana Alba, ¿no tiene una harina pan que me regale, que no hemos desayunado mi mamá y yo? Ay, a mí me dio como ese dolor, las 3 de la tarde, y ellos no habían ni desayunado. Entonces yo tenía mi mercadito, yo ya había hecho mi almuerzo. Entonces voy a la pieza y encuentro a mi esposo ahí orando. Entonces lo interrumpí y le dije: amor, mira que María Elena me viene y me dice que no han comido nada, ella y la mamá, y mira la hora que es, que si le regalo una harina pan. Entonces Rolando llega y me dice, voltea y me dice: coja la bolsa de mercado de nosotros y désela a ella. Entonces yo lo miré y le dije: ¿y nosotros? Y yo: ¿y nosotros? Entonces él llega y me dice: Dios proveerá. Y yo siempre he creído, o sea, sí le he creído a Dios y a él. Entonces yo: pues sí, Dios proveerá. Y ahí mismo salí yo muy contenta. Bueno, vos me conoces como soy, así. Y salí contenta y le empaqué todo. Y yo: María Elena, lleve y hágale comidita a la mamá, coma. Ay, hermana, gracias. Y ella muy feliz, muy feliz. Yo quedé con lo que había hecho del día, pero aquí delante de Dios no quedaba ni café para el otro día. Pero Dios proveerá. Siempre, siempre desde ahí aprendimos que Dios proveerá. Entonces, sí, comimos ese día tranquilos, como si tuviéramos mucha comida para el otro día. Mira, vea, al otro día yo no tenía nevera, yo no tenía corral para mi bebé, yo no tenía pañales, yo no tenía nada para mi bebé, que estaba por ahí unos 20 días, un mesecito de haber nacido, y tenía mis 2 muchachos, o sea, a Andresito y a Stephanie. Mi hija, como al otro día, como a las 6 de la mañana, empezaron a sonar unas cornetas de carro, pi, 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 afuera. Raro, porque en ese caserío nadie. Y como a las 5 de la mañana. Y cuando nos paramos a ver, era al frente de la iglesia. Cuando vamos a mirar, sin mentirte, por ahí unos 7 carros, camionetas, están ahí al frente todo. Cuando empieza a ver puros hermanos. Oye, resulta que mi esposo decía, como 8 días había estado en Caracas, y todos esos hermanos se habían venido, una delegación de hermanos de Caracas, habían tomado el trabajo de venir a visitarnos, a conocer dónde vivíamos nosotros. Hermana, cuando llegan todos esos hermanos ahí, yo mismo pensé: no tengo ni café para darles. Usted sabe que uno de mujer piensa: Dios mío, ¿yo qué le voy a dar a toda esta gente? Por ahí 15. Yo: Dios mío, ¿yo qué les voy a dar a esta gente? No tengo ni café. Bueno, los invité, les ofrecí agua. Los invité y todo. Sí, que bueno. Mi hija, cuando yo: ay, hermana, qué pena que no tengo café. No, tranquila. Ahí mismo empiezan a bajar cajas y cajas y cajas. En serio, yo creo que nos ha pasado 2 veces, esa y otra que nos pasó acá. Pero esa vez, sin mentirte, nos llevaron a un mercado como por ahí para un año, si no es para más. Vea, las cajas de aceite, los bultos de arroz, el bulto de azúcar, el bulto de todo por bultos. Y como para acabar de ajustar, como no tenía pañal, las cajas de pañales Pampers, las cajas así completas de compotas, pañitos húmedos, me llevaron una cuna, me llevaron una nevera, me llevaron una mesita, no tenía mesa de comedor, me llevaron una mesita. Ay, era increíble, yo no lo podía creer. O sea, nosotros dimos 4 bolsitas de mercado, dimos todo, y Dios nos devolvió como para más de un año. Una cosa increíble, Dios, como Dios provee. O sea, ahí Dios nos mostró cómo Él sí provee, pero en abundancia. En abundancia. Lo mismo que con el techo, o sea, se llevó una cosa y cuánto les devolvió. Demasiado. Y ahora ustedes entregan una bolsa de mercado. Y el Señor nos devuelve por cajas y por bultos. Y fue increíble, pues mi esposo le pegó, fue a llorar.
porque No, pues claro. él sabía que no había nada y ya no había plata. Pero es que a tener a Dios es tenerlo todo. Amén. Definitivamente con Dios. Por eso la Biblia no, la palabra no equivoca, que con Él no nos falta nada. Amén, amén. Con Él no nos falta nada, mija. Y esa vez él se pegó a llorar y no es suficiente con eso. Un hermano le dice: a la hermana X no pudo venir, pero dijo que busquen las cajitas de Maggie, que ahí le mandó alguito. Las cajitas, un fajito de dinero. Ay, Entonces, vea, Dios, Él se ha lucido. De verdad que son muchas las experiencias, no solo de la economía, sino de la salud. Dios se ha glorificado de una manera increíble. Personalmente en mí me ha sanado de cáncer, me ha sanado de dos aneurismas cerebrales. A mi hija, Stephanie es un testimonio vivo. Stephanie me le daban 1 hora de vida. Stephanie venía sin manos, sin pies, según el eco salía como un enigma. El eco que salía de ella, que era un enigma, no tenía forma. Y Dios cambió todo. Dios cambió todo en el momento de nacer, porque yo le creía al Señor. es decir, cuando ustedes hicieron la ecografía, Como yo quedé salió- embarazada estando allá en ese caserío, yo quedé embarazada y nunca me hice controles, nunca, debido a que no teníamos transporte. Entonces, y que tenía el niño pequeño, entonces yo no me hice controles, y simplemente cuando faltaban como 15 días para dar a luz, el misionero nos visitó y apenas me vio que estaba tan ya a punto de dar a luz, dijo: ¿y usted dónde va a tener el bebé? Y yo ya había pensado en una partera, porque como no teníamos ni transporte, entonces el pastor dijo, no, el misionero dijo: no, ¿cómo se le ocurre? Usted se me va para Caracas, y allá llegue a la casa mía, la casa del misionero, muy especial el hermano, se me va para allá, y allá vamos y le hacemos los controles, y en una clínica normal. Y nosotros: no, pero no tenemos el dinero. Nosotros corremos con todo. Y sí, así fue, mi hija. Me voy para Caracas. Yo que llego a Caracas, en el primer control, nada. Y ahí mismo me mandaron a un médico especialista, y este me remitió a otro. En total fueron 3 médicos y no me decían nada. A lo último me mandaron para la clínica Magallanes de Catia, allá en Caracas, y era una clínica de niños especiales. Haceme exámenes, y entonces yo no entendía por qué. Entonces al último me dijo la doctora: lo que pasa es que en el eco no sale, es como un tronco, es como una masa que usted tiene ahí, pero no tiene manos, no tiene pies, no tiene forma, no tiene nada, y lo que sea viene enredado en el cordón umbilical. Entonces necesitamos, es un caso especial. Entonces usted está aquí en la clínica de niños especiales, según lo que le estamos viendo, el niño o la niña o lo que sea no dura más de 1 hora de vida. Claro, eso fue un golpe muy duro para mí, obviamente, demasiado duro, y para mi esposo, y pues eso fue de tirarnos de rodillas y llorarle al Señor, y tenga misericordia, y por favor, si usted permitió, pues imagínate uno con una economía no muy, muy estable, y con un niño enfermo peor. Claro. Y empezamos a orarle al Señor, y la iglesia en Caracas fue una bendición, porque habían unas ancianitas que de intercesión que nunca faltan, y se metieron en ayuno y oración en esos 8-15 días que tenía yo para cumplírseme el tiempo, y ya llegó el día de dar a luz, porque me iban a hacer cesárea. Entonces me programaron en esa clínica que te digo a una fecha especial. Cuando llegó la fecha especial, una de las ancianas me dice: obviamente nosotros no le tiramos al piso al Señor, nosotros todo lo hemos conseguido con la oración. O sea, la verdad, el arma más poderosa de mi esposo y yo a todos estos años ha sido la oración. Y así me lo enseñaron mis padres, y así ha sido toda mi familia. Todo lo hemos conseguido por medio de las rodillas, la oración. Mi hija, esos días nosotros estuvimos clamándole al Señor, y clamándole al Señor que Él podía hacer un milagro y darme mi hija sana, porque usted sabe que el miedo más grande de uno como madre es que su niño nazca enfermo. Mi hija, cuando ya llegó el momento de irme a la clínica, una ancianita se me acercó y me dice, se llama la hermana Blanca, ya falleció, y la hermana Blanquita llega y me dice: hermana Elvita, váyase tranquila, que yo en el ayuno tuve una visión, y en la visión había una mano grande, me decía. Yo vi una mano grande y un bebé dentro de la mano grande, y un bebé sin manitos y sin pies,
y como con la otra manito le pegaba un piecito, otro piecito, una manito y otra manito. Váyase que su niña viene completa. Y me dijo, su niña. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Usted vio que era una niña? Me dijo, yo vi que era una niña y que venía completa. Y eso me hizo, yo me pegué a llorar y yo le dije, yo sé quién era la hermana Blanca. Y yo, hermana, yo le creo que el Señor le mostró, Dios me va a dar mi hijo sano. Mi hija, ese día me fui para la clínica. Resulta que en esa clínica me iban a ir a preparar para que yo llegara, o sea, iba como a revisarme para decirme a qué horas regreso. Fui a esa clínica fue horrible y fui acompañada de otra hermana de la iglesia porque mi esposo se quedó predicando, eso fue un domingo. Llegamos como a las 8 de la mañana y como a las 2 de la tarde me atendieron, pero en esa clínica de niños enfermos yo vi que hubo una niña que iba delante de mí que murió. O sea, estaba esperando un bebé y ella no se le movía. Y cuando ella pasó delante de mí, cuando es que se murió, llevaba el bebé muerto y ella se murió. Entonces yo vi eso, enseguida otra muchacha dio a luz ahí afuera. Entonces a mí me cogieron los dolores. Se suponía que a mí no me podían coger los dolores. Entonces la hermana que iba conmigo me dijo, no, vámonos de aquí, que aquí dejan morir la gente. Mi hija, resulta que ella me sacó de ahí. Ella me dijo, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y yo le dije, pues sí, yo también tenía mucho miedo de ver tanta cosa ahí. Pero se supone que ahí es donde tienen la historia mía, donde tienen todo y donde saben qué problemas traigo, que tiene que ser cesárea porque viene enredada en el cordón y todo. Ay, mi hija, por Dios. Me llevaron, eso fue como a las 2 de la tarde y yo tenía que regresar como a las 7 a esa clínica que me saquen el bebé. No, ya no me llevaron para esa clínica. Los mismos hermanos recogieron, me pagaron una clínica especial. En ese entonces fue la clínica La Cruz Roja en Caracas y llegué allá y entonces llegué y me dice el doctor, porque él no sabía qué problemas traía yo. Ahí fue donde yo puse como a funcionar mi fe. Ahí fue por fe. Yo sé que mi hija está por fe y por eso yo sé que Dios tiene un propósito muy grande con ella. Y en la otra clínica me decían que tenía que ser cesárea porque yo no era capaz de dar a luz porque estaba enredada. Para empezar tenía que ser cesárea. Entonces llegué a la nueva clínica, yo no llevo historia, yo no llevo nada. Me dice, yo ya llegué con dolores a las 11:30 de la noche. Entonces me dice el doctor, ¿parto normal? Y yo, sí señor, parto normal. Y Rolando me miró, no era parto normal. Entonces yo le dije, usted no diga nada, que esto es un lío entre Dios y yo. Usted no diga nada, diga que esto es entre Dios y yo. Se quedó callado, me respetó eso. Entonces el doctor me dijo, ¿has tenido alguna complicación? Y yo, ninguna. El bebé está bien, yo, perfecto. Entonces vamos a parir, me dijo él, vamos a parir ya. Y ahí mismo empezó el proceso de parto, él me ayudó con las dilataciones. Yo en ningún momento dudé que Dios me iba a dar mi niña sana. Yo sabía que se podía complicar por lo que venía enredada en el cordón y que puede hasta fallecer. Pero yo estaba creyendo lo que me dijo la ancianita, que Dios se lo mostró a ella, yo sé quién era ella. Y entonces yo dije, no, si el Señor le mostró a la hermana, yo voy a tener mi hija normal. Y parte de esto es que yo le voy a creer a Dios, y si yo le creo a Dios, no pasa nada. Porque si yo le digo a este señor, no tengo complicaciones, él me va a hacer cesárea, ¿cierto? Y yo le voy a creer a Dios. Dicho y hecho, a las 11:30 llegué, a las 12 en punto estaba naciendo Stephanie. Cuando nació Stephanie, inmediatamente fue parto normal, obviamente. Mire Dios, desde ahí Dios obró. Parto normal, y yo ahí mismo, que usted sabe que a uno le sacan el bebé y se lo ponen acá, sí. Yo ahí mismo empecé a contarle hasta los dedos, a mirar todo, claro. A mirarle los deditos, le miraba los piecitos, que estuviera completita, y yo me pegué, fue a llorar, a darle gracias a Dios. Y yo, y Señor, gracias, gracias. Y si era una niña, y bueno, empecé a darle gracias. Entonces ahí estaba la pediatra, la pediatra. Ella, sí era ella, estaba ahí secándome el sudor y me dice, pero ¿por qué llora si tiene una bebé hermosa, que no sé qué? Entonces yo le conté, yo le dije, es que mi hija venía, según la doctora de Magallanes de Katia, mi hija venía con problemas y que le faltaban las manos, los pies le faltaban, y el doctor que me atendió me estaba ahí haciendo limpieza. ¿Y usted por qué no me dijo? Yo le dije, no, porque yo tengo un Dios muy grande y Dios me la dio sana. Yo sabía que Dios me podía hacer el milagro y mi hija es un milagro y
Y yo empecé a testificarles, y ese milagro cumple, ahora el 27 de febrero, cumple 25 años. Gloria a Dios. Después de que me le daban 1 hora de vida. Y yo siempre se lo recuerdo, hija, usted vive años extras, porque usted solo tenía 1 hora de vida. Los años que usted tiene son regalos de Dios, porque científicamente usted no iba a vivir, pero Dios le regaló la vida. Entonces yo sé que Dios tiene un propósito con ella, y yo sé que eso Dios lo permitió para probar mi fe, que tanto le creía. A veces uno tiene que cerrar los ojos y creerle a Él. Así como escuchábamos esta semana, escuchábamos en la enseñanza que la oración de Ana fue que era imposible que Ana tuviera un bebé, pero ella fue y derramó su alma ante el Señor, tanto que el pastor, el sacerdote de ese tiempo, creyó que estaba borracha. Y Ana lloró, gimió, yo creo que más que hablar, gimió, pidiéndole al Señor su niño, pero dice la Biblia que de ahí salió feliz, porque le creyó al Señor, y al año estaba recibiendo su regalo. Así deberíamos hacer nosotros siempre, y eso lo he aprendido yo en el paso del tiempo en el ministerio. A Dios hay que orarle, creerle y salir felices. Amén. Así las cosas sean muy difíciles, creerle, orar, creer y esperar. Ya, porque tenemos un Dios fuerte y poderoso. A Él no le queda grande nada, y a Él no le quedó grande nada pegámele los pies a mi hija, las manitos, todo. Y qué hermosa esa visión, porque fue muy específica. Primero decir que es una niña, sí, como para probar, por si no me cree, mire, usted ni siquiera sabe si es niño o niña. No, nunca me pudieron decir qué era, si era niño o niña. Y encima como tan claro de ella me decía, que le pegan las manitos. Ella me decía, Manuelvita, yo lo vi como cosiéndole un piecito, una manito y así. Su niña va a venir completa. Y yo le creí, y ahí está mi muchacha bien hermosa. Entonces, es uno de los tantos testimonios que Dios ha permitido que yo viva, y cada día me enamoré más de Él. Porque mi hija, uno después de tener un Dios tan poderoso, tan bueno, no le queda a uno sino amarlo y agradecerle y saber que con Él lo tenemos todo, que aún las cosas que son imposibles, porque Dios no trabaja con la lógica, Dios sobrepasa la lógica. Entonces, como Él sobrepasa la lógica, nada le queda grande, nada. Uno es el que es muy limitado, uno es el que dice, no, es que eso es tan difícil, pero es que si nos apersonificáramos del Dios tan grande que tenemos, lo poderoso que es, que Él solamente con la intención ya pasa, no nos preocuparíamos tanto. Y yo lo he visto en muchas cosas, demasiadas. Entre esas, mira que yo tengo 2 cirugías al cerebro. Me han operado 2 veces por aneurisma cerebral. Tengo 10 coins y una stent cerebral. Y en ambas cirugías me dicen los médicos, la primera vez me dice, quédese así, porque puede quedarse en la cirugía. Pero si se queda así es una bomba de tiempo. Y yo entre mí pensé, pero entonces ¿para qué tengo a Dios pues? Si, como se dice vulgarmente, pues me muero en el intento, pero yo me muero creyéndole al Señor. Si Él tiene el poder, si Él quiere sanarme, Él me puede sanar, pero si Él permite que los medios y todo para que me operen, pues lo voy a hacer, porque Él también puede guiar la medicina para que me operen. Y voy a hacer el intento. Y en ambos me hacen firmar que yo soy la responsable y que no sé qué, que tengo un 2% de oportunidad de vida, de un 100% tengo un 2%. Y yo, pues para Dios es más que suficiente un 2%. Si Lázaro se murió y lleva 4 días de muerto y lo resucitó, él tenía el 0%. Sí. Ahora conmigo con un 2% no va a poder el Señor. Y mi hija, con ese 2% Dios trabajó y salí bien de ahí. Después de que todos los que han tenido aneurisma cerebral que pierden la memoria, pierden el habla, tienen consecuencias. Muchas consecuencias, no quedan normales. Y Dios a mí me ha permitido salir normal, no se me olvida nada. Y no solo una vez, 2 veces. A la segunda ocasión vuelve y me pasa, se me revientan los coins y otra vez me dicen, no,
es muy riesgoso, quédese así, la cirugía puede ser fatal. Y yo, ¿cuál fatal? Pues si tengo a Dios y si Dios entra conmigo en la cirugía. Si Dios puede, si Él quiere, Él puede. Ahora, si mi día es que me va a morir de esto, bueno, ya qué más. Entonces uno arregla sus cuentas con Dios. Tiene todo listico por si acaso. Pero si no, Él tiene el poder y puede sacarme bien de ahí. Hace 6 años fui operada de la segunda cirugía aquí en Cali. Y Dios me sacó con bien y aquí voy. Ahí tengo mi stent, mi coin cerebral, 10 coins cerebrales y un stent cerebral. Y aquí voy. Y el Señor ha hecho muchos milagros, demasiados milagros, con mi hijo, con mi esposo. Bueno, el Señor se ha glorificado de una manera increíble. Que bueno, tenemos muchas cosas que contar. Bueno, hermana, yo quería hacer como una aclaración en lo de su hija. Usted pasó por 3 especialistas que en el momento no le dijeron qué tenía, porque tenían que remitirla después con otro y con otro, pero al final era que los 3 estaban viendo lo mismo. En conclusión, la conclusión a la final el eco salía en mayúscula enigma. Según eso yo tenía un enigma. Y yo como que un enigma, o sea que... Entonces, como por no herir mis sentimientos, me decían, bueno, tienes una masa, no es un bebé. Y yo como que una masa, pero si se mueve, yo todo. Me decía, es una masa, no tiene mano, no tiene pie, no le encontramos si es hombre o es mujer, nada. Y que ya estaba a 15 días de... Ya estaba a 15 días parto, porque o sea, todo... no a los 3 meses, no a los 4. No, porque ya... yo nunca me hice el control, nunca, debido a que todo el tiempo estuve allá en el caserío y salí solamente ya a dar a luz. Y ya en esos 15 días Dios hizo lo que tenía que hacer. En 15 días Dios se glorificó y me dio mi niña sana. Gloria a Dios. No, mi hija, gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno, muy bueno. He recibido la sanidad también de un cáncer de ovario derecho. Después de mi niña, mire, Dios se las sabe todas. Uy, es que Dios no se le escapa ni un detalle. Cuando yo tuve a mi hijo, fui muy jovencita, entonces el parto fue un poco duro. Entonces yo dije, no, yo no vuelvo a tener bebé sino por ahí, porque sí quería la niña. Yo dije, cuando cumpla unos 10 años el niño, que ya él me pueda ayudar, vuelvo y tengo un bebé, tengo la niña. Pero Dios que se las sabe todas. Cuando el niño tenía 1 año y medio, quedé embarazada de la niña. Y yo, no, pues yo toda chantada, y no, qué vergüenza de la gente. Pero bueno, ya estaba, listo. Yo en ese momento yo no entendía por qué tan rápido, Dios mío, yo no quería tener tan rápido un bebé y esto. Pero Dios me regaló a mi niña justo al 1 año y medio de haber tenido el niño. Y nace mi hija y a los 2 años a mí me da el cáncer de ovario derecho. Y después de ahí yo nunca más pude volver a tener bebés. O sea, que Dios, que conoce el corazón y el deseo de uno, Él sabía que en 10 años yo ya no iba a poder. Entonces, como quien dice, usted quiere su niña, tómela. Téngala de una vez. Tómela, que esto es lo que usted quiere. Y es que por eso definitivamente, como dice la palabra, que los pensamientos de uno no son los de Dios. Y los de Él son siempre y los de Él son perfectos, mejores. Es que Él sí conoce el futuro. Y por eso Él permitió que el parto se me adelantara, para que tenga mi parejita, y para cuando llegara esta situación, ya no hay problema, ya tengo mis 2 niños. Ya tienen los 2. Y ahí están. Gloria a Dios, hermana. Sí. Usted ha sido una mujer muy, muy fuerte. Es decir, con todas estas historias, yo puedo como ver la fortaleza que usted ha tenido, porque no es decir, empezando por el cambio que hablábamos al principio de 16 años, un hijo, ministerio, cambio de país, y que no era ir a un lugar con todo ya hecho, puesto, sino que era empezar de cero, y que les tocó muy duro, hasta pasar por lo de las serpientes, por lo de su hija, por el aneurisma, por el cáncer, y salir adelante. Es una fortaleza muy grande que Dios ha puesto en usted. Es una mujer muy, muy, muy fuerte. Yo mira, Clau, que yo a veces me pongo a pensar en eso. Porque quienes conocen mi historia dicen, uy, no, la hermana Alba es una guerrera. Yo no me veo una guerrera, yo me veo normal, ¿no? Normal, pero sí me pongo a pensar, por ejemplo, cuando veo a alguien así enfermo, y yo, uy, qué duro para la hermana. Y después pienso, pero yo también viví eso.
Por eso es que las personas ven en mí que soy fuerte, pero en ese momento yo siento que Dios como que lo anestesia a uno. Sí, suele pasar Es que como Dios que lo toma. que uno lo toma normal. Mira que cuando me dio el aneurisma, yo usé parche de pirata, porque este ojito fue el más afectado. Al darme el aneurisma se me cayó el párpado y se me desvió el ojo. Y no mantenía mi ojito caído y no podía porque perdía la estabilidad, entonces tuvieron que taparme. Y todo el mundo me miraba como pobrecita, qué pesar. Y yo decía, qué bobada, ni que fue, eso no pasa nada, o sea, yo lo veía como que no pasa nada, está bien. Entonces todo el mundo me decía, pero es que no parece enferma, porque es que mire ese ánimo. Y después es que yo pienso, eso fue Dios. Dios que como que me fortaleció y yo no veía problema. Yo decía, no, normal, eso no se me pasa. En algún momento Dios me sanará. O sea, yo lo veía como así, pero es porque yo tenía toda mi confianza en Dios. Porque como ese es el Dios que yo conozco desde que soy una niña, un Dios que hace milagros. Cuando pasó lo de mi ojo, claro, fue un testimonio muy bonito porque yo le dije al Señor, bueno, y aprovechando que estoy acá, lo voy a decir, porque ese día yo le dije, Señor, si usted hace ese milagro, donde yo vaya, yo lo voy a testificar. Porque resulta que cuando me operaron la primera vez del aneurisma, mi párpado estaba totalmente caído y mi ojo desviado, y yo dije, si me operan, vuelve a la normalidad mi ojo. Yo tengo hasta fotos con mi parche. Y entonces, cuando salgo de cirugía, yo andaba desesperada por que ya salga normal. Cuando salgo de cirugía con mi ojo así, igualito, caído. Entonces yo le dije al doctor, yo le dije, ¿qué pasó? No se supone que con la cirugía Quedaba vuelve mi ojo a la normalidad. Entonces él ahí mismo se retiró, llamó a mi esposo, le dio un número de una psicóloga y le dijo para que reciba tratamiento psicológico porque ella perdió su ojo. Ella ya no vuelve a recuperar su ojo. Su ojito se desconectó de unas ramitas que tiene, no le pasó sangre, perdió toda la sangre, entonces ese ojito lo perdió, ya ella no recupera su ojo. Entonces necesito que reciba terapia psicológica para que empiece a aceptarse sin un ojito. Cuando llega mi esposo y me dice, mami, él no sabía ni cómo decirme, porque él sabía que yo tenía la esperanza que con la cirugía recuperaba mi ojo. Entonces me dice, mami, lo que pasa es que el doctor dijo que su ojito ya no tiene nada que hacer por él. Entonces yo me puse a llorar, obviamente. Yo le dije, no, yo no creo eso, porque si Dios permitió que me operaran, fue lo que me salió en el momento. Yo, el Dios que conozco, no deja nada por la mitad. Yo conozco a Dios desde que soy chiquita y Dios siempre me ha mostrado que lo que empieza, Él lo termina. Y si Él empezó y no me morí en la cirugía, Él me va a devolver mi ojo. Entonces, yo veía que a mi esposo le daba como pesar. Pero yo de verdad lo creo y lo sigo creyendo. Y yo le dije, y me pasó el papelito y yo rompía el papel y yo le dije, yo no necesito ningún psicólogo. Yo necesito a Dios, yo no necesito a más nadie. Por encima de cualquier psicólogo tengo a Dios. Él me abrazó y ya. Yo me fui para la casa. Ya los médicos definitivamente, yo no recuperaba mi ojo. Yo en la casa no podía moverme, me dijeron no llore, no puede llorar, no se puede emocionar. Cualquier emoción fuerte le puede hacer reventar los coins que le colocamos. Tiene inflamado el cerebro, tiene inflamada la arteria principal del cerebro. Ningún tipo de emoción, hablaron con mis hijos, con mi esposo. Una vida demasiado tranquila. Listo. Yo recuerdo que llevaba un mes de haber salido, yo con mi parche todos los días. Mire, cuando uno tiene algo, cuando estamos así bien, creemos que las riquezas son tener una casa, un carro, una moto, propiedades, y se nos olvida que las verdaderas riquezas es estar usted aliviado. Tener sus ojos, sus manos, sus pies, sus extremidades, tener salud, esos son riquezas que nosotros no valoramos ni damos gracias a Dios todos los días por ellas. O sea, eso que eso es normal. Aún el oxígeno, ¿cuánta gente tiene que pagar por su oxígeno? Y nosotros lo tenemos gratis. Y yo aprendí eso con esa enfermedad. Yo me levantaba todos los días, yo te veía así como a vos, que mueves tus ojos, y yo decía, tan rico como mueve sus dos ojitos, porque yo ya no podía. Y yo me levantaba todos los días y me miraba al espejo, intentaba abrir mi ojo y no podía.
no podía porque era pegado. Claro, el nervio óptico se cayó y estaba estripándome totalmente. El aneurisma me estaba pisando totalmente el nervio óptico y no me dejó circular sangre ahí y sencillamente se murió. El doctor me explicó, haga de cuenta que usted se acuesta media hora en esta mano y usted verá que está entumida. Si se acuesta en un día, le deja de circular sangre y la puede tener hasta morada. A usted se le durmió eso más de 8 meses. En 8 meses no le pasó sangre a ese nervio. Entonces no le pasó sangre, se le murió. Se me murió el nervio óptico. Entonces, listo. Un día salimos al restaurante y unos niños, los niños son muy imprudentes. Que la pirata, que no sé qué. Dios mío. Me gritaban, que pirata del Caribe, y que no sé qué. Y yo me reía, yo hacía como el ambiente, como que nada, pero me dolía. Claro. Pero me dolía. Y llegué a la casa, eso fue un viernes. Y llegué a la casa y me encerré a la habitación. Yo pasé de derecha, fue a arrodillarme. Y me le tiré al Señor y empecé, no a llorar, yo creo que yo hice como la oración de Ana. Yo empecé a gemir y a gemir y a mí no me salían ni palabras, yo no sé, sino llorar y llorar. Y ahí mismo entró Stephanie, entró Andrés, ya entró mi esposo. Por favor, no llore, usted no puede llorar. Por lo que... Claro, la preocupación que le habían dicho del estrés. Por favor, no llore. Y yo no lloraba, yo gritaba, yo gemía. Y yo, Señor, y yo lo único que le decía, Señor, usted no hace nada por la mitad, usted me va a dejar así. Usted me va a dejar así, Señor. Yo no conozco un Dios que deja nada por la mitad. Y cuando ellos entraron, yo lo único que les dije, les voy a pedir un favor. Esto es un asunto entre Dios y yo. Por favor, respétenme en este tiempo entre Dios y yo, que esto lo arreglamos él y yo. Déjenme que yo voy a hablar con él. Y cerré la puerta y todos se salieron. Entonces la niña me dijo, mamá, pero es que se le puede reventar eso. Y yo le tranquila, hija, que yo estoy en las manos de Dios. Listo. En serio, yo sentía como que la cabeza así. O sea, la inflamación. Cuando yo sentía la cabeza de esa manera, yo decía, no me importa, si me muero aquí. Yo le decía en la oración, si me muero acá, Señor. Pero yo me resisto a quedarme así. Porque es que yo toda la vida he testificado que usted hace las cosas completas. ¿Y cómo me va a dejar por la mitad? O sea, voy a testificar por la mitad, Señor. Voy a testificar que usted hace las cosas a media. Y yo le decía todas esas cosas. No, Señor, si usted empezó y usted me dijo que con ese 2% usted podía trabajar conmigo, usted hace milagros, Señor. Usted puede darle otra vez circulación a ese nervio óptico. Usted puede hacer un ojo nuevo. Usted puede restablecerme mi ojo. Vea, Claudia, duré toda la noche, no le estoy mintiendo, como desde las 11 de la noche por ahí hasta las 5 de la mañana, pero llorando. Y yo sentía que se me iba a explotar esto. Yo sentía y yo decía, no me importa, si me toca morirme aquí, me le muero aquí, Señor, pero yo no me quiero quedar así. Yo me resisto a quedarme así, Señor. El Dios que yo conozco no es así. Bueno, me venció el cansancio, me quedé dormida arrodillada. Como a las 7 de la mañana me levanté entumida porque me quedé dormida. Y me paro a la carrera. Y siempre la costumbre mía desde que me dio eso era pararme y salir corriendo a mirarme en un espejo a ver si había mejoría. Mi hija, cuando me paro, yo me levanto y salgo al baño, ya mi ojo estaba despegadito. O sea, él mantenía así montado. Estaba ya como hacia la par. Y yo entré y me dije, ¿será? Uno pide milagros y después se asusta. Sí. Después no cree que está pasando. Sí, eso me pasó a mí. Y yo, ¿será? ¿Será que Dios me escuchó? Yo misma me lo decía. Hacia la espejo, ¿será que Dios me escuchó? ¿O será paranoia mía? Pero yo decía, no, pero siempre mi ojo de arriba estaba encima de este que me tocaba despegármelo porque me chuzaban los vellitos. Y ya no estaba así. Yo me quedé callada y no dije nada. Ese día mi esposo viajó y como a las 10 de la mañana ya vi mi ojo más despegadito. ¡Ay! Yo ahí poder, si se me está despegando el ojo, el Señor me escuchó. Mija, a las 2 de la tarde mi ojo ya estaba entreabiertico. A las 5 de la tarde ya tenía mi ojo abierto.
Y ahí mismo empiezo a llamar a Stephanie, mami, venga, todo el día estuve con el cosito tapado, cuando ya lo había abierto, yo, mami, se me abrió el ojo, y empecé a mandarle fotos y videos a mi familia, se me abrió el ojo, se me abrió el ojo, y entonces todos, gloria a Dios, obviamente toda mi familia, todo lo hemos solucionado con oración, toda la vida, nos unimos todos en familia, y todo lo hacemos con la oración. Cualquier problema, tenemos un grupo en la familia, mismo orar por esto, y todos a orar por eso. Mira, estaban todos orando por mí. Entonces empiezo yo a mandar videos, vea, ya se me está abriendo el ojo, pero tenía todo el ojo totalmente desviado. Se me veía una bola blanca. Entonces no me podía ni parar, porque me paraba y perdía la estabilidad. No sé en qué me afectaba, pero no, me iba para los lados como borrachita. Mi hija, yo ahí mismo en esa cama le dije al Señor, ¿sabe qué, Señor? Ese doctor dijo que yo necesitaba un psicólogo, pero usted es mi psicólogo. Muéstreme qué tengo que hacer para recuperar mi ojo. Ya usted me abrió mi párpado, eso significa que me desinflamó esa arteria y que le está circulando sangre. Ya usted empezó el milagro. Entonces muéstreme qué tengo que hacer para que mi bolita negrita salga de allá y se ubique donde está. Entonces el doctor me había dicho que estaba conectado por 5 nerviositos y estaban desconectados. Yo, conéctemelo, Señor. Yo empecé a orar, mi hija. ¿Y sabe qué me puso el Señor en el corazón? Que me hiciera un punto aquí en la mitad de mi mano, aquí, con un lapicero. Cogí un lapicero y me lo hice. Sentí hacerlo y me hice un punto chiquito con un lapicero y empecé así con mis ojos abiertos, pero como no podía ver bien, veía como 3 cosas, 3 imágenes, como haciendo viscos. Entonces yo llegaba a un punto que hacía así, hasta que lograba ver un solo punto. Cuando lograba ver un solo punto, llamaba a Stephanie, mami, venga. Cuando me decía, mamá, se le salió la bolita, cuando veía uno era que salió. Y empecé yo, aquí es, a buscar la forma de que me mantenga viendo ese puntito y que se sostenga el ojito mirando ahí. Ay, eso fue una terapia por ahí de 2 meses. 2 meses, todos los días usted me veía en la casa así, pegada de la mano y moviéndola así, como así, hasta que ya la pude separar y ya podían. ¿Qué problema para mirar de aquí así, saltado? Entonces tenía que hacer como una línea con el ojo, ¿sí me entendés? Para poder mirar allí o acá, ¿sí me entendés? Entonces fue como una terapia. Como a los 3 meses tenía cita médica. Cuando fui a la cita médica ya fui sin parche, ya fui mirando al doctor, ya fui todo normal. Obviamente todavía me dificultaba muchas cosas. Yo te he dicho que me cuesta mucho mirar como de reojo, es debido a eso. Y entonces cuando llegué el doctor nunca me había visto sin parche. Cuando llegué y me saluda, como que no me conoció. Entonces yo le dije, doctor, ¿no se acuerda de mí? Entonces me dice, ¿ya habías estado por acá? Y yo, sí, doctor, usted me operó. Entonces, ¿yo te operé? ¿De qué te operé? Entonces yo le dije, doctor, yo soy la paciente de aneurisma, tanta. No puede ser, porque él fue el que me dio la recomendación del psicólogo, porque yo no iba a recuperar mi ojo. Tanto es que él me grabó para la universidad universitaria allá en Caracas, porque causa un aneurisma, él me grabó para presentárselo a los universitarios. Y el causal, por qué, y cómo me dio, y cómo tenía, y todo. Entonces me dice, ¿vos fuiste la de la grabación? Yo, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y yo le dije, doctor, yo tengo un Dios muy grande. Y empecé a testificarle. Empecé a decirle, doctor, Dios me sanó, Dios me recuperó mi ojo, Dios le dio vida a mi ojo. Y empecé a testificarle y me dice, definitivamente mujer, porque él sabía que yo era esposa de pastor. Definitivamente mujer, la fe es una cosa impresionante, decía él. Es una cosa impresionante. Y ahí mismo llamó a otro doctor, que fue el que me grabó. Uno hablaba y el otro me grababa. Llamó al que me grabó. Dijo, ¿la conoces? Entonces, no la hemos visto. La paciente de aneurisma cerebral. Y no puede ser. Y esos hombres estaban aterrados. Y hasta el sol de hoy, poco a poco, Dios permitió que mi ojito se recuperara, a tal punto que casi nadie lo nota. Pero es un milagro. Tener mis 2 ojos abiertos es un milagro. Me doy por bien servida. Me quedaron una que otra secuela, pero yo digo que como para que no se me olvide. Para recordarle. Para recordarme lo que Dios hizo por mí. Porque científicamente ya no había oportunidad. Pero como con Dios lo tenemos todo. Y siempre he dicho, los médicos pueden decir una cosa, pero Dios tiene la última palabra.
Sí, no, y uno cuando los médicos le dicen a uno algo, como unas, son como unas, yo le digo como unas sentencias, ¿no? Que a veces los médicos dicen, obviamente es porque ellos, eso es lo que ellos estudiaron, Claro. no es tampoco porque, digamos, ellos sean crueles, no, simplemente eso es lo que ellos estudiaron eso y sobre eso ellos tienen que dar los diagnósticos. Sí. Y ellos suelen no dar falsas esperanzas porque pues sí, es así ilusionar a un paciente con algo que ellos en sus estudios saben que no va a pasar. Sí. Entonces uno a veces se desanima, se desilusiona y uno dice, bueno, si el que tiene el conocimiento, que es el médico, dice esto, Así pues... es. Pero aunque ellos tienen todos los estudios y toda la formación, la última palabra siempre la tiene De Dios, Dios. y en eso es lo que uno tiene que confiar. Y no, y como yo siempre he dicho, Dios traspasa la lógica. Sí. Dios, a diferencia de nosotros todo lo hacemos bajo la lógica. Dios no. Ujú. Dios va por encima de eso. Entonces, cualquier cosa le queda fácil a Dios. Él lo puede todo. Yo con todo lo que yo he vivido, yo no, sea cual sea la enfermedad, la situación, si Dios quiere, Él puede. Si Él quiere, Él puede. Está como en uno también en creerle. Sí. Creerle, porque yo creo que a Dios le gusta mucho que le creamos. Esos saltos de fe que hay que pero dar. es como una fe ciega. A Él le gusta como esa fe ciega, esa fe de que todo o nada. Como me lanzo al vacío, yo creo y sé que Él puede y Él es tan grande y tan poderoso que yo sé que en el camino Él va a dar la solución. Eso, a esa fe es la que yo le he creído todo el tiempo, o sea, en esa fe en el Señor que, o sea, veo en Dios algo tan, uy, no, es que Él es todo. Amén. Definitivamente Él es todo, nada le queda grande, definitivamente. He visto muchas situaciones que uno dice que no hay nada que hacer, pues, aparece Dios y es la solución. Y las hace. Es la solución. El dueño Entonces me dijo, de lo no, imposible. yo a Él le debo todo. Desde que lo conozco, desde que soy una niña, vengo viendo los milagros de Él, vengo viendo sus experiencias, vengo viendo su mano, la abundancia en Él, veo en Él la sanidad, veo en Él la consolación. Hace poco tuve una experiencia con mi hijo, fue demasiado dura para mí, pero verlo hoy en día acá a Él y verlo cómo Dios lo procesó, cómo Dios lo transformó, cómo Dios trató con Él allá, dijo, Dios mío, todo lo hace para bien de nosotros. Aunque duela, aunque sea muy doloroso, porque los procesos son duros. Sí. ¿Usted cree que el proceso de la enfermedad, los dolores, las chuzones, la clínica, todo eso, todas las cosas duelen? Procesos de problemas en la casa, problemas con los hijos, eso es doloroso emocionalmente. Pero al fin y al cabo, la conclusión es que todo va a estar bien. Amén. Cuando estamos con Dios, todo va a estar bien. Amén, amén, mi hermana. Como quien dice, el fin del discurso es, todo lo hace Dios para bien de nosotros. Así vaya como que al contrario, como que la marea se nos vino encima, pero a la final, como somos sus hijos, Él saca la cara por nosotros. Y como un buen padre, siempre lo he dicho, si nosotros siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos. Uno con los hijos no espera ni que le pidan. Uno ve la necesidad y se los da. Ahora cuánto más Dios. Dios que sabe todo. Dios que sabe todo a la final, que si nos permite pasar por enfermedad, por escasez, por problemas, Él sabe que todo va a estar bien. Amén, amén. Bueno, hermana, yo quiero hacerle como unas preguntas, como una dinámica, entonces le voy a hacer las preguntas y usted lo primero que se le venga a la cabeza me lo responde. ¿Qué es lo primero que siente cuando escucha la palabra fe? Milagro. Milagro. ¿Cómo debe ser la fe? Bueno, debe, entre comillas. ¿Cómo considera usted que es la fe que uno debe tener en Dios? Una fe ciega, como un niño. Como un niño. Como un bebé recién nacido. Usted a un bebé recién nacido le dice, lo monta en un segundo piso y le dice que se lance, él se lanza porque es su papá. Así. Ok. ¿Qué palabra define lo que Dios hizo en su vida, lo que ha hecho hasta ahora? Una palabra que defina. El poder, o sea, el poder de Dios ha estado en mi vida. O sea, los milagros de Dios en mi vida. Si usted pudiera viajar al pasado y ver
a la Alba de hace 20, de hace 15, de hace 10 años, que estuviera en esas situaciones, ¿qué le diría? Que esté tranquila, que el mismo que la ha ayudado desde el principio la va a seguir ayudando y que nunca la va a dejar sola. Porque ha sido hasta el sol de hoy, nunca nos ha abandonado. Amén. Y para una reflexión final, para todas las personas que de pronto están pasando por alguna situación, ya sea de salud, de su familia, ¿qué consejo les podría dar usted? ¿Qué les diría? Porque, digamos, normalmente uno puede decir que sean fuertes, ¿cierto? Que tengan paciencia, pero todo esto uno lo dice como en lo humano. Y en lo humano es muy difícil ante situaciones tan difíciles y tan dolorosas que a veces se presentan, conservar esa fuerza, sí, conservar esa paciencia. ¿Qué le diría usted a las personas que estuvieran pasando por esto? Yo le diría lo que yo he aprendido en Dios, a descansar en Él. El versículo que dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lo creemos que es para la gente que no es cristiana, es para nosotros también. A veces nos cargamos porque creemos que nosotros somos los que vamos a dar la solución al problema, a la enfermedad, o que es el médico. No, nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, todo está en las manos de Dios. Entonces, cuando venga el problema, la dificultad, la angustia, derramar el alma ante Dios, ir de rodillas. La solución está en hablar con Dios, la comunicación con Dios. Dice la Biblia que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Entonces, para mí ha servido, cuando me veo muy desesperada, ir a derramar mi alma ante Dios. No una oración sentada, Señor, ayúdame, no, derramar el alma. En eso yo quiero como hacer como énfasis, porque muchas veces se cree que la oración es como muy diplomática, como si fuera una conversación con alguien muy lejano, o como muy arriba, que yo no puedo ni hablarle como bien. No, esas oraciones, es tener sinceras, ¿no? Sincera y con una cercanía, una confianza de que la parte de que es mi Padre Celestial, Él es mi amigo y Él sabe que me está doliendo, Él sabe por qué estoy viviendo, Él sabe cuál es mi necesidad, Él sabe que no tengo nada en la nevera, Él sabe que me duele tal parte, que tengo tal angustia, Él sabe eso, que Él es mi amigo, Él es mi confidente. Cuando yo tengo a Dios como mi confidente, como mi ayudador, como mi proveedor, como mi abogado, como mi todo, todas las soluciones las encuentro con Él. Yo no encuentro que el psicólogo, que aunque no está de más, los medios que Dios ha permitido, pero en mi caso, yo toda la solución la encuentro en Dios. En algún momento uno de mis hijos decía: mamá, pero usted todo es Dios. Pues es que eso es lo que conozco. O sea, en Él he encontrado todo, en Dios he encontrado todo. ¿Qué siento yo? Que el día que yo voy y doblo de rodillas, voy y escojo mi lugar para hablar con Dios, porque uno debe tener como esa partecita donde yo siempre me cito con Dios, donde me veo con Él, porque yo voy a la iglesia y oro. Yo estoy en la cocina y puedo estar orando, puedo estar trabajando en mi máquina y orando. Pero otra cosa es que una cosa es que yo apague las máquinas, que yo apague estufa, apago todo, y es que voy a hablar con Dios porque tengo esta situación, tengo que ir a contarle a mi Dios esta situación, tengo este problema, esta angustia que me está matando, solamente Él que me conoce, a Él le voy a decir, y solamente Él tiene la solución. Vea, es que yo creo que pueden haber muchos otros medios. Por ejemplo, cuando hay momentos de escasez, ¿para qué llamar a un amigo a pedirle dinero o pedirle prestado si yo tengo al Dios que provee todo y Dios da la orden y puede enviarme a alguien? Yo soy de las que creo que si yo le clamo aquí al Señor: Señor, mire mi necesidad económica, y yo puedo entrarme una llamada y me entra una llamada: mira, tuve un sentir, aquí te envío tanto, porque yo creo que el Dios que yo tengo mueve corazones y Él da la orden, y cuando Él da la orden se cumple. Amén. Aún si envió un cuervo a alimentar a un profeta, si envió un cuervo llevando carne, que los cuervos comen carne, y no se comió la carne para llevársela a un hijo de Él. O sea, Dios puede enviar al que sea. Si usted por medio de la oración le clama aquí al Señor, el Señor toca puertas por usted. El Señor abre puertas, el Señor hace milagros. Si hay una persona que confía y le cree a Él, y por medio de la oración va y se lo comunica. No porque Él no sepa, porque Él lo sabe todo.
sino que a Él le gusta que nosotros le digamos de qué tenemos necesidad, sino que a Él le gusta que nosotros le digamos, Señor, te necesito. Es que yo sin usted no soy nada. Que podamos a entender y que podamos hacerle sentir que somos totalmente dependientes de Él. A Él le agrada eso. A Él le agrada sentirse nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro Dios, que seamos su amor, que somos todo. Entonces, cuando Él se siente así halagado por nosotros, Él está atento a su oído. Está atento. Dice la palabra de Dios que Él inclina su oído para oír la oración de los justos. Entonces, mija, quien tenga el problema, los que me estén escuchando, sea cual sea el problema, tíresele de rodillas al Señor, que lo que usted no consiga en la oración no lo consigue en otro lado. En otra parte. Sí, dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, dice la palabra, yo los oiré. O sea, es solamente algo tan sencillo, tirarse de rodillas, inclinarnos como en forma de respeto a Él, no mirándolo como un Dios que no se le puede acercar, no como Dios, como el Dios mi amigo, el Dios mi padre, el Dios mi papá, el Dios que yo amo, el Dios que yo necesito, el Dios que me ha sostenido, el que me dio vida, que me dio mis ojitos, que me dio mis manos, que me dio todo. A ese Dios que me conoce, yo le clamo y Él sabe de que tengo necesidad. Siempre lo he dicho, a mí mis hijos, ellos a mí no me tienen que pedir. Si yo veo que les faltan medias y ya están grandes, yo soy desesperada, me cae cualquier cosa y mi móvil les compré unas medias. Que le falta a la niña, mi hija ya está casada, pero yo veo que voy a su casa y veo que no tiene una locioncita, voy y le compro una locioncita, sin ella pedírmelo. Ahora más, cuanto más Dios, que dice su palabra, que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ahora cuanto más nuestro Padre Celestial, que Él es bueno por naturaleza. Entonces, no, con Dios lo tenemos todo. Entonces, cuando haya dificultad, haya problema, cualquiera que sea, no hay enfermedad que le quede grande a Dios, no hay problema que le quede grande a Dios. Tíresele de rodillas a Él, clame a Él y haga como hizo Ana, párese ahí alegre, creyéndole al Señor que ya escuchó, que el Dios que tiene usted y que tengo yo escucha, Él no es sordo. Y si ya oramos, le creemos a Él, esperemos la respuesta de parte de Él. Amén, amén. Bueno, hermana, muchas gracias por estar aquí. Pues primero que todo darle la gloria y la honra a Dios, amén. ¿Cierto? Entender que es Dios quien ha puesto toda esa fe, toda esa fortaleza en usted, pero también pues tiene toda mi admiración porque las situaciones que ha pasado son difíciles y aún así usted ha tenido eso que usted dice, una fe ciega, una fe que si Dios le dice salte, usted salta, ¿sí? Y eso creo que nos falta muchas personas y no solamente pues a la comunidad cristiana, que incluso siendo cristianos muchas veces dudamos, ¿cierto? Pero también a las personas que no son cristianas, darles ese mensaje que en algún momento cuando sientan que nada en el mundo les está funcionando, recuerden que hay un Dios que todavía los está esperando y que no les está reclamando nada, que no les está sacando nada en cara, simplemente los está esperando. Es que la naturaleza de Dios es que Él es bueno y que Él vino fue por todos, Él murió por todos, no importando si son cristianos o no, Él quiere la salvación de todas las almas. Así es, amén. Amén. Bueno, mi hermana, muchísimas gracias por estar aquí. Pues esta es la primera vez, pero sí, no la última. Por acá quiero, pues si usted lo quiere así también, que esté con nosotros pues en otra ocasión, con otros testimonios, también contándonos más acerca de su historia. Amén, así será. Bueno, mi hermana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.